Un amel y cordial saludos a todos los audiovisuales que se vienen conectando a través de esta oración y por todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Es un honor tener hoy día con las jornadas académicas de Cafeteando Jurídicamente en la palestra al doctor Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano y Eduardo Jesús Chocano Rabina, quienes nos ilustrará referente a la neurociencia y nuevas tecnologías en relación con los derechos humanos. Recordarles que el doctor Juan Gutiérrez es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Perú, en cuanto Eduardo Chocano es un brillante estudiante en Derecho por la Universidad de Lima. Asimismo, estimados doctores y doctoras, recordar los cuatro tópicos para nuestra sesión del día de hoy. Recuerden, los participantes deberán guardar estricto respeto hacia sus compañeros, ponentes y organizadores durante la ponencia. Se recomienda activar sus cámaras para una participación más activa, activar la opción levantar la mano para pedir la palabra en el momento que se indique y desactivarla luego de participar. Recuerden, las preguntas tienen que ser formuladas en clase, deben ser precisas, relacionadas al tema y no casos particulares. Dejando todo ello recalcado, estimado doctor Juan, estimado Eduardo, un honor tenerlo en nuestra palestra. Estimado doctor Juan, le escuchamos. Buenas noches con cada uno de ustedes. Nuestro agradecimiento a la Asociación Jurídica Derecho en Línea por permitirnos tanto joven Eduardo Jesús y al suscrito participar en esta actividad denominando Cafeteando Jurídicamente. Qué buena forma, ¿no? Que hacerlo en el marco de un área temática que no es nueva, al menos en la literatura especializada vamos a poder identificar diversos componentes, ¿sí? Voy a subir un poco más el volumen, me dicen. Vamos a acercar en todo caso un poco más el micrófono. Bien, ahora sí, se logra escuchar un poquito más fuerte, ¿sí? Ahora sí, Muy bien, confirme, doctor. gracias. Lo que comprenderán que es sábado y los sábados son siempre un poco más relax, ¿no? En comparación a los días particulares, pero bueno. En fin, mencionaba, ¿no? Gracias por la invitación a Derecho en Línea. Eh, Tanto a joven Eduardo Jesús como al suscrito es un honor poder participar en tan importante sección, ¿no? Cafeteando jurídicamente y qué mejor manera de hacerlo en el marco, pues, de un área temática en la que convergen, pues, tres categorías interesantes: derecho, inteligencia artificial, neurociencia y sobre todo la relación que se puede desde toda arista constatar con el ámbito de los derechos humanos. Me comentan si ustedes tienen la presentación para proyectarla. Perfecto, muy bien. Le agradezco al señor Chocano entonces por ello. Eh, es un título que don Eduardo Jesús de forma desafiante nos plantea a cada uno de nosotros y en particular al suscrito, ¿no? Tratar ello en el marco de perspectivas futuras del derecho, ¿no? Integración de la neurociencia y nuevas tecnologías en la protección de los derechos humanos. Miren, en los cortos años que tenemos en el ámbito jurídico y específicamente en la academia, he podido verificar in situ la resistencia de cierto sector profesional de digamos, de empalmar o de incorporar a la usanza jurídica diversas herramientas que nos permitan anclar en dos, digamos, posibilidades, digamos, en el marco de la gestión de las organizaciones y en especial aquellas que se destinan para la resolución de conflictos. La eficacia y la eficiencia en el marco del proceso como instrumento para no solo resolver conflictos de intereses, sino también para alcanzar
la paz social en justicia. Digo resistencia porque, obvio, es reiterativo, ¿no? En la historia de la humanidad que frente a nuevos paradigmas, sectores profesionales y no profesionales siempre van a oponerse porque ello representa pues un proceso no solamente de adaptación, sino también de, digamos, de, también representa ello el poder o el tener que renunciar a ciertos hábitos o a ciertas prácticas que se hacen pues parte de nuestra rutina, ¿no? En el ámbito netamente de la defensa, para decirlo, en el ámbito de abogados, en el campo de abogados, en el campo propiamente del sistema de impartición de justicia, para efecto obviamente de las tareas que corresponden al Poder Judicial y a todo estamento, ¿no? Que se tiene que obviamente ocupar de ello, ¿no? De resolver conflictos, de resolver procesos, de atender demandas, de atender denuncias, peticiones de diversa índole, etcétera. Y es natural, ¿no? No siempre vamos a ofrecer de pronto apertura total a este tipo de nuevos planteamientos. Y ello se ve reflejado, señores participantes, en el proceso de implementación de una ley promulgada en julio del año pasado en nuestro país, que promueve el uso de las herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, en el ámbito del derecho. Y la reglamentación que debió culminar en octubre del año pasado se ha pronto trasladado, transferido a mayo de este año. Y desde mayo al 16 de noviembre, fecha en que desarrollamos este Cafeteando Jurídicamente, o el presente Cafeteando Jurídicamente, no se ha resuelto. Entonces hay resistencia y es natural. En el último proceso de reforma constitucional intentado en la República de Chile, se ha buscado, al menos a nivel de proyecto, que se puedan reconocer una lista de derechos fundamentales importantes que yo considero de pronto de valor neurálgico, la educación digital, por ejemplo, entre otros. Dado que hacia 2019 ya este país ya contaba con ciertos soportes de carácter jurídico constitucional en el ámbito de los neuroderechos, por ejemplo. Pero igual, la ciudadanía, fiel al estilo latinoamericano, pues mostró resistencia a tomar un proyecto que desarrollaba de forma integral todos esos componentes. Y el resultado es de que la Constitución chilena de 1980 se mantiene aún vigente, salvo en lo que respecta al artículo 19.1, que sí menciona lo referente a la protección, obviamente, de la intimidad cerebral y sobre todo de que la ciencia y la tecnología, y aquí cito de manera adecuada ello, el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Entonces, el inciso mencionado de la Constitución chilena de 1980 hace referencia exacta o legislativa a ello. Interesante, obviamente, lo que viene ocurriendo, porque incluso se ha registrado un caso, ¿no? Resuelto a nivel de Corte Suprema en Chile sobre el campo de los neuroderechos. Específicamente, pues, en función al tema que estamos planteando esta noche con Eduardo Jesús, en torno a la integración de la neurociencia con el derecho. Y lo último mencionado, la vinculación que hay entre las nuevas tecnologías y el campo jurídico. Entonces, resistencia en ambos frentes es normal, es natural. Va a ser obviamente la propia casuística la que por su propio peso llevará a que en el ámbito de la academia jurídica se acepte de forma progresiva esta transición de
las visiones que nosotros vamos conociendo y desarrollando en las clases universitarias y en las diversas facultades de Derecho, no solamente en el país, sino en la región. Por eso es que en la siguiente lámina, y le ruego por favor a Eduardo pueda avanzar, encontramos una breve descripción de cómo se viene llevando a cabo ese tránsito de la visión antropocéntrica de los derechos en el mundo hacia la de carácter ecocéntrico, biocéntrica, y que nos va empujando de manera, vamos a decirlo así, progresiva, aún lenta, hacia una visión del ecosistema digital, ¿no? ¿Qué es lo que todos los aquí presentes manejamos en torno a los derechos humanos? Pues, la primera de las que acabo de mencionar, ¿no? En el sentido de que la defensa de la persona y su dignidad constituye pues el fin supremo de la sociedad y el Estado, ¿no? Este principio neocantiano recogido en el artículo primero de nuestra Carta Constitucional responde a esa visión antropocéntrica, ¿no? En la que la defensa de nuestros derechos fundamentales en el plano estrictamente de la Carta o del plexo constitucional o derechos constitucionalmente protegidos, ¿no? En el plano del TUO, del Código Procesal Constitucional Peruano del año 21, o de la índole o de la denominación que pueda merecer en otros cuerpos los normativos en nuestro país. Es la persona y su dignidad, pues, el centro de la gravedad. Pero esta visión antropocéntrica, eh, muy marcada, muy arraigada, obviamente, no solo en nuestra legislación, sino en la forma de cómo se imparte justicia en diversas áreas, está limitada. ¿Por qué digo que está limitada? ¿O por qué afirmamos que está limitada, ¿no? Porque diversos casos requieren ya del uso de herramientas diversas y por lo tanto, en la línea obviamente de Thomas Kuhn, requieren pues de un replanteamiento paradigmático a fin de que en el plano pues de las políticas que se puedan construir para orientar ese quehacer, pues se asuma de que eso es parte ya de una tendencia que se va acentuando, no solamente en nuestra realidad, sino en el mundo. Durante esta semana he tenido la fortuna de participar de un congreso internacional con motivo de los 40 años del Código Civil peruano, y me parece que Eduardo Jesús también lo ha hecho, ha podido él apreciar in situ también cómo es que diversos colegas hacían referencia al uso de estas herramientas de inteligencia artificial, al campo de la neurociencia. Incluso el profesor Spoto también de Italia mencionaba sobre el particular, a quien lo tenemos invitado para un evento aquí en Lima para el próximo mes de diciembre también. Enfatizan mucho el uso de este tipo de herramientas. Hoy gratamente les comento antes de ingresar a esta sesión académica, con mucho gusto, conversaba con el profesor Iván Libero Nochera de la Universidad del Sur de Benicasa, de Italia, sobre el particular también, antes de su retorno a Italia, ¿no? Y mencionaba, ¿no?, cómo es que aún cuando esto es inminente, eh, mantenemos o pretendemos todavía de pronto retener esa visión antropocéntrica que ya en la praxis jurisprudencial está cediendo paso a otras en las que, por ejemplo, la naturaleza se convierte en sujeto de derecho. Yo recuerdo de que cuando se estuvo enfatizando mucho el uso en nuestro país del control difuso de convencionalidad, ¿no?, a partir de la jurisprudencia de la CID, de la necesidad pues del respeto y de la garantía sobre todo los derechos humanos en nuestra patria. Revisábamos los casos que tuvieron lugar en Ecuador, en Colombia, en Argentina, que nos presentaban y precisaban un análisis más bien de carácter ecocéntrico o biocéntrico, ¿no?, en la línea de los derechos del buen vivir, que por cierto, les comento a cada uno de ustedes,
se encuentran reconocidos de manera muy interesante en la Constitución de Montecristi del 2008 y también en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Justo en el presente año, con motivo de una feria internacional del libro, se montó en la ciudad de Lima Metropolitana, en Jesús María. Tuve la oportunidad de visitar el stand de la República de Bolivia, del Estado Plurinacional, perdón, de Bolivia, y encontré una publicación muy interesante de cuño del actual vicepresidente de Bolivia, precisamente haciendo referencia a los derechos del buen vivir, que no son más que el referente de la visión ecocéntrico-biocéntrica que va tomando posición en nuestra región, ¿no? Y por lo menos ya está marcado ello en el ámbito de las constituciones de Ecuador y del país de Bolivia ya mencionado. Por su parte, la tercera visión, que sería la del ecosistema digital, ¿no? Se encuentra plasmada medianamente, ¿no? Repito, en el artículo 19, inciso 1 de la Constitución chilena de 1980. Lo ideal hubiera sido, ¿no?, de que, digamos, en este ejercicio de reforma constitucional se hubiera concretado. Lamentablemente, pues vía referéndum no fue esto, digamos, aceptado en este resultado. Sin embargo, España, quería comentarles a ustedes, viene trabajando en el marco de una carta de derechos digitales. En nuestro país se está intentando, obviamente, trabajar ello. Digo intentando porque nos falta todavía reglamentación. Sin embargo, en estos tres escenarios o en estas tres etapas que vamos a denominar, digamos, en las que está marcada o registrada una visión propia del ámbito de los derechos humanos o de la protección y defensa de los derechos humanos, si bien el ser humano es aún el centro y fin de todo lo que existe en el ordenamiento jurídico, pues también pasan a tenerle esa misma condición de protección la naturaleza, considerado está como un sujeto de derecho, y también entran ya a tallar, digamos, en el ámbito de esta discusión jurídica o de mirada jurídica, los famosos derechos digitales, los derechos digitales. Por eso es que eh, en esta lámina muy bien se señala de que nos encontramos del tránsito o en el tránsito de la visión antropocéntrica a la del ecosistema digital. Y en esta, digamos, en esta etapa, eh, tanto pues los estudios en el ámbito de la neurociencia y de herramientas que propician en cierta manera la transformación digital cobran suma importancia. El, durante el año 23, casi a finales del año 23, en Lima, específicamente la Corte Superior de Justicia, a nivel de presidencia, aprobó la implementación de un laboratorio de inteligencia artificial, les comento. En noviembre fui invitado por la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima para, conjuntamente con dos colegas italianos, ocuparnos pues de orientar este proyecto maravilloso. El asunto está de que mientras la ley no sea reglamentada y no se concreten ciertos proyectos estratégicos a nivel de Estado, y mientras también no se definan las herramientas o software que se tenga que emplear, salvo el que viene actualmente utilizándose en asuntos de violencia familiar, pero digamos la óptica o lo óptimo, lo esperado, obviamente, de que se pueda definir pues esta herramienta que de manera concreta, así como ocurre, por ejemplo, en Colombia, actualmente en Argentina, en Brasil, eh, se defina, ¿no? A fin de que se pueda poder descongestionar, por ejemplo, la carga procesal, que, como es sabido por todos los asistentes aquí, es un problema latente. En fin, entonces, ese es más o menos el contexto en el que se produce esa transición de, digamos, de la época en que seguimos o hemos sido pues reconocidos como centro y fin del ordenamiento jurídico a una en la que pues entra, vamos, saltan a la palestra, ¿no? Básicamente la necesidad del uso de herramientas de IA y también de las, digamos, de los aportes y de las virtudes, básicamente,
del campo de la neurociencia y de su influencia que ésta tiene obviamente en el ámbito del derecho. Justo sobre esto último, les comento a cada uno de ustedes, tuve oportunidad el año pasado de presentar una investigación a la revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje bajo el título Proceso Judicial y Complementariedad Paradigmática. En el marco de este estudio, mi poder y que puedo compartirles también a cada uno de ustedes, mencionábamos, ¿no?, la necesidad de que no solo se conozca la academia sobre el alcance de los neuroderechos, sino que también se entienda la importancia que tiene la neurociencia para resolver conflictos reales. Por ejemplo, eh, traje a colación justo un caso que tuvo lugar en Colombia sobre el particular en la que las pruebas neurocientíficas habría permitido atender un asunto vinculado a invalidez. La pregunta es, en nuestra realidad jurídica, para poder atender este tipo de casuística, ¿se emplean este tipo de pruebas? Es más, si se tuviese que atender asuntos vinculados a responsabilidad civil, ¿no? La propia Judicatura Nacional ha señalado de que para la determinación del quantum indemnizatorio se tiene que aplicar, a la luz de nuestro Código Civil vigente, que hace 2 días se cumplió 40 años, una valoración equitativa. Miren la importancia de las pruebas neurocientíficas, ¿no? Si nosotros tuviéramos ello incorporado a nivel de nuestra codificación procesal, sería mucho más sencillo para nuestros jueces poder resolver o atender este tipo de pretensiones. Pero mientras, obviamente, esto siga así en debate, mientras siga ello en el plano de las tertulias jurídicas, eh, lejos de ser una herramienta, ¿no?, positivizada o considerada dentro de nuestro ordenamiento, pues esto ayudaría sin duda pues a alcanzar ratios elevados de eficiencia y de eficacia en el ámbito de la Judicatura Nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, Colombia ya está utilizando la prueba neurocientífica, es decir, logra ese acercamiento el sistema de justicia con la neurociencia, ¿no? Argentina logra mayor eficiencia en la solución de casos en asuntos penales, involucrando la IA también a la gestión de los expedientes. Colombia de igual manera, ¿sí? Brasil con Sócrates desde el año 2017 viene atendiendo también de forma muy adecuada los casos reales. Por lo tanto, para ellos esto no es literatura, esto no es solo investigación jurídica, esto no son artículos que se publican en una revista, es parte de su realidad. Y nosotros ya tenemos un marco normativo que resta ser reglamentado para que podamos obviamente ponerlo en marcha, ¿no? Por lo tanto, ese tránsito de la visión antropocéntrica a la que propugna el ecosistema digital en el Perú, al menos a nivel legislativo, ya es una realidad, ¿no? Ya es una realidad. Por lo que los diversos casos que han tenido lugar en Colombia y en los países ya mencionados, sugiero desde nuestra palestra que cada uno de ustedes se sirva a revisar, ¿no? Porque ya hay evidencias de cómo aplica, obviamente, esta conexión entre neurociencia y derecho e IA y derecho. Siguiente, por favor. Antes de darle el pase a Eduardo Jesús, porque obviamente hay un compromiso que le comentaba a él, eh, Tarufo es uno de los estudiosos del derecho procesal o de la ciencia procesal que ha sabido reconocer en la neurociencia ese aporte crucial para la solución o atención de conflictos de intereses. Justo en mi biblioteca personal tengo la obra de Tarufo, justo quería mostrarle a Eduardo también porque estaba muy inquieto, me preguntaba dónde está, profesor, ese material. He tenido la fortuna de poder conseguirlo en Lima, un poquito escondido, pero se consiguió. Neurociencia y proceso judicial, mi
Michela Tarufo y Jordi Nieva Fenol. Entonces es un libro importante que cada uno de ustedes debe consultar para poder entender esta convergencia entre neurociencia y derecho. Dado que Tarufo, justo en la página 63 de esta obra, hace referencia a lo siguiente, ¿no? En definitiva, así sentencia el profesor ya fallecido Michela Tarufo. En definitiva, la neurociencia nos aporta una nueva visión sobre el proceso, así como el influjo de la IA para atender o gestionar de mejor manera o de forma más eficiente los procesos en el Perú. Se prevé, lo mismo va a suceder con la neurociencia. En definitiva, la neurociencia nos aporta una nueva visión sobre el proceso y es parte de una explicación, pero no es el todo. Se trata de ampliar nuestro horizonte conceptual, superar la visión normativista para intentar una visión multidisciplinaria que permita acercar más el derecho al hombre. Veamos en qué medida se produce esa ampliación en materia procesal. Y es allí donde el profesor Tarufo, cuya propuesta ha sido recogida por la Judicatura colombiana, señala: neurotecnología como medio probatorio. Excelente. Como medio probatorio. ¿Para atender qué? Se me viene a la mente. Asuntos de responsabilidad civil. En el caso colombiano, asuntos de carácter laboral. De manera muy concreta. Y en asuntos de responsabilidad civil ayudaría obviamente a que la determinación del quantum indemnizatorio, sobre todo en el campo del denominado daño moral, sea un poco más sencillo poder establecer. Antes de que nuestra judicatura siga obviamente arguyendo o motivando bajo la famosa o denominada valoración equitativa, ¿no? Por ejemplo. También aquí hace mención en el marco de la prueba de testigos, ¿no? ¿Cómo es que influiría esto de la neurociencia para poder determinar la veracidad de ello? Justo un profesor del campo psicológico en el Perú me acaba de invitar para que podamos realizar un trabajo juntos bajo su sistema de biofeedback. No sé si tuviéramos acá un psicólogo presente en sesión, pero el colega psicólogo me ha invitado, recién vamos a hacer no puedo decir un experimento abiertamente, pero sí un trabajo con su sistema de biofeedback. Pero ¿para qué? ¿Para qué sirve ello? ¿No? Precisamente en alusión a lo que el profesor Tarufo ya anticipaba, ¿no? En el marco de la prueba de testigos. Pues es alucinante cómo es que la ciencia nos puede ayudar a esclarecer, obviamente, estos extremos, ¿no? Uso del polígrafo detector de mentiras también tiene que ver, obviamente, con este campo, que no solamente incide en el quehacer procesal civil, sino en el ámbito penal, muy consultado, muy acechado, ¿no? Por abogados y abogadas en nuestro país, sobre todo hoy, en materia de casos de delitos contra la administración pública, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un escenario posible de aplicación de este tipo de herramientas. También menciona aquí el profesor obtención de pruebas por vías antiéticas. Ese sería de pronto la limitante, ¿no? Porque mientras no exista pues un marco regulatorio en nuestro país, pues lamentablemente ello puede caer, digamos, en manos equivocadas. Entonces, acá está la obra de Tarufo, y precisamente ya esta visión multidisciplinaria que el profesor antes de fallecer mencionaba, pues es la que tenemos que aprender a desarrollar, sobre todo en tiempos en que las tecnologías o las nuevas tecnologías y también la neurociencia van aproximándose cada día más a nuestra realidad jurídica. Con la siguiente, concluyo para darle el pase a Eduardo Jesús, porque sé que él está ansioso también de ampliar, obviamente, estos nuevos horizontes. Podemos decir o podemos afirmar que se trata de nuevas tecnologías.
quiero darles una noticia lamentable, o sea, no son tan nuevas, ¿no? Esto viene más o menos de mediados del siglo pasado, ¿no? Es más, quien haya visto, por ejemplo, series estadounidenses como el Superagente 86, el que haya visto en su momento de repente muy en blanco y negro para ustedes, posiblemente, quien haya visto, por ejemplo, los primeros episodios de Batman y Robin en esa época con los efectos de Splash, ¿no? O la serie El Auto Fantástico, ¿no? Que ahora la están nuevamente repitiendo en un canal de señal abierta, es clara evidencia de que las herramientas de IA ya se venían implementando, claro, para ciertos sectores, ¿no? Para cierto sector de la industria. No era, digamos, de uso masivo como hoy se ha tenido obviamente que efectuar precisamente para efectos comerciales, ¿no? Hace unos días veía un reclame en YouTube acerca de una app que nos permite comercializar con facilidad. Es una app china, si mal no me equivoco, ¿no? En la que si nosotros nos suscribimos, pues nos van a hacer la entrega de una mochila o un maletín gratis. No sé si ustedes han logrado observar en redes, ¿no? Me llama la atención. Pero este tipo de, digamos, de canales de atención no son de ahora. Esto no es de ahora. Entonces, digamos, nuevas tecnologías en cuanto al perfilado, a las características que presenta. Pero ya sobre esto se venía debatiendo a mediados del siglo pasado. Eh, con el inicio de la Guerra Fría y sobre todo, pues, en momentos en el que ya se hablaba del fenómeno de la globalización, pues ya la Internet y todo lo demás ya venía siendo utilizado. Determinadas empresas en nuestro país ya contaban con estos recursos, ya se tenía este tipo de herramientas, este tipo de insumos, solo que con motivo pues del periodo post pandemia se ha logrado pues en cierta manera el uso masificado de las mismas. Ahora bien, estas nuevas tecnologías no las vamos a poder regular, eso también quiero aclarar a todos y a todas, porque aquí estoy con abogados, con estudiantes de derecho, con gente interesada, obviamente. O sea, que quede claro públicamente, no vamos a poder regular a las tecnologías. Eso, por favor, quiero que quede precisado. Lo que sí se va a poder, obviamente, es de pronto limitar es en cuanto al uso o definir en todo caso los mecanismos que hagan posible, pues, de pronto la aplicación correcta o adecuada de las mismas, pero no vamos a poder regular, obviamente, propiamente a la herramienta, ¿no? Eso es inadecuado, de pronto, pues, no posible, ¿sí? Primer punto. Segundo punto, eh, tanto ley como el reglamento que está todavía en proceso, digamos, de reflexión, porque se ha solicitado a la sociedad civil diversos aportes, eh, tiene que estar inevitablemente alineada a la ENIA, ¿no? ¿Y qué es la ENIA? Es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Así como muchos de ustedes han escuchado, me imagino, sobre los objetivos del CEPLAN, ¿no? Han escuchado, me imagino, muchos de ustedes sobre los objetivos del CEPLAN en materia de inteligencia artificial en el Perú. Se cuenta con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, especie así de parámetros globales, ¿no? En lo que se tendrá que circunscribir toda norma a nivel legislativo o reglamentaria y por lo tanto las acciones que se adopten sobre el particular en el Estado peruano. Eso es lo primero que obviamente desde nuestra vereda vamos a tener que apreciar. Y hemos solicitado también, y con eso termino, en una reunión que tuvimos a nivel del Congreso de la República, en el marco pues de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, hemos requerido que por favor ya se expida el reglamento a fin de que los peruanos y peruanas podamos tener estas herramientas normativas y así saber con creces, ¿no? Cómo es que se va a proceder en estas nuevas áreas, ¿no? Del conocimiento y que obviamente esperamos, hacemos votos desde esta modesta tribuna
coadyuven pues una solución eficaz y eficiente en los diversos casos y conflictos jurídicos que se puedan generar, ¿no? Entre particulares y entre particulares del Estado posiblemente. Bien, esto es en cuanto a mi participación en respecto, obviamente, a este tránsito de la visión antropocéntrica hacia la digamos, del ecosistema digital, cómo es que viene impactando el campo de la neurociencia en el ámbito del derecho y cómo es que las nuevas tecnologías como tales no van a merecer una regulación, sino el uso o limitar básicamente al correcto uso de las mismas, establecer de pronto los estamentos, las instituciones, los niveles administrativos que tendrán obviamente que atender posibles conflictos que tengan lugar a partir del uso indebido. Por eso es que la presidencia del Consejo de Ministros cuenta obviamente con una unidad técnica encargada precisamente de estos menesteres, ¿no? Y es en el marco de esta unidad técnica especializada de la PCM que se está trabajando esta reglamentación. Sé que me pasó algunos minutos de los que había acordado con Eduardo, sin embargo, espero que podamos volver a reunirnos, pero ya en el marco del reglamento que se tiene que expedir para que en un espacio como este podamos revisar, ver cómo es que se alinea este reglamento a la ley y cómo es que la ley se alinea básicamente a la ENIA, ¿no? Para poder saber si de manera concreta, si es que se da obviamente, digamos, esta sintonía, ¿no? Entre nuestro marco legislativo, que es lo que nos interesa como abogados. Y en cuanto a neurociencia, vamos a revisar, espero pronto, en un evento similar, cómo es que las diversas facultades de derecho empiezan a integrar dentro de sus propuestas curriculares este tipo de materias, ¿no? Muchas ya ingresan a etapa de revisión curricular, esperemos que también se incorporen este tipo de componentes porque ineludiblemente esto es parte ya y debe ser parte de la formación jurídica tanto de ustedes como estudiantes y de un proceso de actualización obviamente para quienes tienen ya y para quienes tenemos el título de abogado en pleno ejercicio. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por el tiempo prestado. Hasta luego. Excelente participación, estimado doctor Juan. Juan Gutiérrez, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Perú. Y es muy cierto lo que comentaba, ¿no? Referente a estos tópicos de la neurociencia y nuevas tecnologías en relación con los derechos humanos. También mencionó Tarufo, ya ha estado advirtiendo sobre el desarrollo de esta serie de métodos que cada vez sofistificaba más la investigación y analizar aquellas estructuras para un buen funcionamiento en el cerebro que íbamos a tener a priori. Muy bien, estimado Eduardo, te escuchamos. Muchas gracias, querido amigo. También agradecer al estimado doctor que nos ha brindado de su tiempo y nos ha dado una clase magistral, ¿no? De todo este paso del antropocentrismo bueno, este paso al ecosistema digital. Nos ha explicado cómo diversos países, como Brasil, por ejemplo, con el tema de Sócrates, tanto también Colombia, Argentina, vienen hablando del tema. Y que, claro, le decimos nuevas tecnologías, tanto que es un nombre académico que se le está empezando a dar, pese a que en realidad son bastante ya antiguas. Por ejemplo, el doctor mencionó casos de él con la televisión, yo puedo mencionar mi caso con los videojuegos. Habían videojuegos como Silent Hill, por ejemplo, que analizaban tu accionar en el juego. Por ejemplo, si tú haces esconderte más, el juego que hacía te borraba los espacios de escondite. Y si tú eras más confrontacional, más guerrillero, el juego te colocaba enemigos más fuertes. Si el juego analizaba tus patrones, el juego tenía la capacidad de poder razonar, por así decirlo, comprender el patrón del jugador y cómo complicarle la partida en base a ello. Es un juego, vale decir, del año 2003, es decir, hace 21 años. Entonces, es algo que ha estado con nosotros, pero siempre de forma escondida, inmiscuida, no ha estado tan visible como es hoy en día, como con las imágenes que podemos ver. Más famoso de ejemplo, el ChatGPT. Hay que ser honestos, todos aquí lo hemos probado al menos una vez, sea por morbo. Así hayamos colocado la pregunta más simple, una pregunta totalmente tranquila, una pregunta como por ejemplo, ¿cuánta agua una persona debe consumir al día? Pero todos lo hemos utilizado al menos una vez, lo que es ChatGPT. Y hoy en día lo podemos probar, por ejemplo, y me ha pasado cuando me introduzco en una materia legal que no conozco mucho, colocar, por ejemplo, hoy día que estoy investigando un poco sobre el tema del divorcio, vale decir,
y coloqué cuáles son los artículos que regulan principalmente el divorcio en el Estado peruano, y me colocó artículos de la Constitución que hablan de la importancia de la familia, me mandó artículos del Código Civil, Código Procesal Civil y hasta jurisprudencia. Entonces, obviamente, hay que hacer una revisión de todo ello. No podemos confiar ciegamente en la información que nos brinde, pero facilita de gran manera. Otros ejemplos, ¿no? Hablando de nuevas tecnologías, ya hay restaurantes que tienen mozos robots. Por ejemplo, hay un famoso caso de literalmente un mesero que coloca cada día servicios de gatito, que atiende el restaurante, y que si no le decimos gracias o por favor, emite sonidos de llanto. O por ejemplo, la imagen de la derecha, estamos hablando de lo que es el ciberespacio. Acá muchos deberán estar pensando que no, necesito lentes especiales para entrar a este metaverso, para entrar a estas grandes comunidades digitales. Sin embargo, hay un ejemplo clarísimo para las personas de mi generación, ¿no? La gente de 23 años para los 15, quizás, que es Club Penguin. Es un juego como tal, de comunidad, donde la gente socializaba en un espacio virtual con avatares. Otro ejemplo, los Sims. Son ejemplos ya de ciberespacio donde las personas, mediante avatares, interactúan entre ellas y podían realizar actos jurídicos. Solo que, claro, ahí lo hacían de una menor manera. No se hablaban de grandes montos dinerarios. Hoy en día hay empresas que prefieren reunirse en estos ciberespacios, concordar su plan de actividades y hasta hacer firma de contratos. Ya en Colombia ha pasado juicios en el metaverso, donde los jueces se colocan con sus avatares, las partes en el estado, cada uno en su respectivo lugar, y ahí hacen todo el juicio oral, hacen todas las etapas del proceso. Entonces, ya se está haciendo una realidad que nos acompaña. Y como mencionó bien el doctor, al Estado peruano, estamos en la espera de reglamento para ya poder implementar una gran cantidad de reformas, tanto Poder Judicial como hasta en el propio tema académico. Entonces, frente a estas nuevas situaciones, podemos decir que han nacido dos áreas del derecho muy relacionadas a las mismas. Una es el neuroderecho, que en palabras de Javier Díaz García y Emilio García García, se entiende de esta manera, ¿no? Que el neuroderecho se ocupa de la regulación jurídica de la investigación y práctica neurocientífica. Hay que entender lo que es la neurociencia como el estudio del derecho y las relaciones de la tecnología con la aplicación a nuestro cerebro. Continuando, el papel de las neurociencias en el razonamiento probatorio y estudio de la actividad neurocognitiva de los operadores jurídicos. En palabras más sencillas, como bien mencionó el doctor, toda la gran cantidad de reducción de carga procesal que podríamos tener de contar con inteligencias artificiales que de forma automática puedan resolver casos cotidianos, casos comunes, que permitan cuantificar criterios como lo de responsabilidad civil. Por ejemplo, es sumamente complicado cuantificar el daño moral. Es muy complicado hacer la cuantificación del mismo. Mediante la inteligencia artificial podríamos crear parámetros para lograr finalmente una cuantificación de este y poder apoyarnos en este sentido. Y estudio de la actividad neurocognitiva. Muchas veces el tema de las pruebas. Podríamos comprobar si alguien nos está mintiendo o no con lo que dice mediante un apoyo de la neurotecnología. Y entonces, ¿en qué intervendría el neuroderecho? En regular esto, en colocar los límites a esto, en colocar parámetros de buen funcionamiento, porque las nuevas tecnologías no pueden romper nuestros derechos fundamentales, no pueden quebrantarlos. Nuestro Estado constitucional de derecho está en la capacidad de saber responder ante estas, y el neuroderecho es la rama del derecho que permite el estudio de esto. Por otro lado, el ciberderecho, como lo definió en este caso Moisés Barrio Anglés, que es el espacio global en el entorno de la sociedad de la información, que consiste en el conjunto interdependiente de infraestructuras de las tecnologías de información continua, TIC, y que incluye Internet, las redes de telecomunicación, los sistemas informáticos, etcétera. Lo que nosotros decimos, en pocas palabras, el Internet de las cosas. Por ejemplo, lo que pasó con Facebook y toda la filtración de la información. Es información que estaba en la nube, información que se perdió, información que se publicó, información que no se había dado permiso que se publique. Y a otro ejemplo, lo que sucedió recientemente con Interbank. Era información privada que se publicó. ¿Por qué? Porque hasta ahorita en nuestro país no es que tenga reglas muy bien establecidas para adaptarse a los avances de la tecnología que pueden ir contra ellos. Esto lo ve el ciberderecho. Un ejemplo que ya está empezando a suceder, ¿no? La compra de terrenos en el metaverso. Los ven como activos. Las criptomonedas también son activos. Y el ciberderecho es el encargado de regular o de estudiar cómo se podrían regular estos nuevos activos. Claro, está en trabajo continuo con las demás ramas del derecho. Recordemos que el derecho es una interconexión de diversas ramas.
No trabajan de forma independiente una con la otra, trabajan en conjunto entre ellas con el fin de poder lograr su cometido, que es regular de forma adecuada la vida en sociedad. Y acá vamos al tema eje como tal, ¿no? El derecho en prospectiva implica cómo analizar las normas vigentes y el derecho que tenemos en base a los avances tecnológicos y a los avances de la sociedad. Porque hay algo que tenemos que tener en claro. El derecho no puede como tal regular la vida en sociedad plenamente. El derecho que puede lograr regular las nuevas interacciones. Es decir, la sociedad siempre va a avanzar más rápido que el derecho y el derecho va a tener el labor de buscar regular estas nuevas situaciones, de alcanzar en ese sentido a la sociedad y todo lo que ellos implementen. Esa es la labor del derecho como tal. ¿Y cuál es la norma máxima del derecho, por lo menos en el caso de nuestro país? Es la constitución política. Nosotros vivimos en un Estado constitucional de derecho. Esto implica que la Constitución, nuestra Carta Magna, en este caso la del 93, es la norma suprema del mismo. Esta regula los principios máximas de convivencia que tenemos. Regula nuestros parámetros de convivencia. Un ejemplo simple. Todos consideramos que la vida es importante. Sin vida no se puede ejercer los demás derechos que tenemos. Sin vida no hay derecho a la educación, a la salud, al libre tránsito, no hay nada. Entonces, la Constitución que ha hecho, en el artículo 1 y artículo 2, inciso 1, reconoce la vida como el bien principal que tenemos y lo coloca como el de máxima protección en nuestro Estado. Esto es un, ¿cómo decirlo? Como un consorcio entre toda la sociedad. Es un punto en común que todos consideramos que debe protegerse de la forma máxima. Y eso es lo que hace la Constitución. Es un documento en realidad bastante corto, vale decir. Entra tranquilamente en el bolsillo de la camisa que tengo puesta ahorita mismo. Entonces, la Constitución siempre tiene que estar en la capacidad de poder actualizarse. No es una norma estática, es una norma que se va modificando. Ello lo vemos en las diversas reformas constitucionales que hemos tenido, como por ejemplo la del derecho al agua. Sin embargo, nuestra Constitución aún no ha estado viendo el tema de las nuevas tecnologías. No se le menciona. Recuerdo que en un trabajo, el que tuve el agrado de participar el año pasado, hicimos el planteamiento de que frente a esta situación, el proceso de amparo podría ser un mecanismo para protegernos. Voy a hacer un poco de énfasis en el caso Insight, que ya le hizo una breve mención el doctor. Mediante un casco, tú transmitías información de tu cerebro a una red para que luego una empresa lo pudiese regular, lo pudiese ordenar y te pudiese dar alternativas de solución a diversas situaciones. ¿Qué pasó? La empresa decidió vender esta información a otras empresas por temas de publicidad. Tú nunca le diste permiso que la venda. Entonces, violentó un derecho constitucional, el derecho a la privacidad de la información. En el caso chileno que hicieron, se fue en un proceso de amparo. En nuestro país podríamos llegar a aplicar lo mismo, solo que se dio un extraordinario trabajo de fundamentación jurisprudencial y doctrinaria que tendría que hacer, en este caso por ser amparo la Corte Superior, luego la Corte Suprema y si llegamos a un recurso a agravio constitucional, el TC. Todo esto se podría facilitar si tuviésemos alguna norma constitucional directa que hable de la materia. En nuestro caso como tal no lo tenemos. Justo les voy adelantando, venimos trabajando con el doctor una propuesta para ello. Esperamos pronto pueda lanzarse en algún artículo académico. Sin embargo, en nuestro país no es que tampoco esté mal, no es que ignoremos el tema totalmente y no es que no sepamos que existe, para nada. Tenemos avances. Un ejemplo es la Carta Peruana de Derechos Digitales, disponible en la página del gobierno, para cualquier persona de aquí que desee buscarla luego. Es sumamente interesante, desarrolla una gran cantidad de contenidos. Ojo, no es vinculante, vale decir, es de su problema. No es vinculante. Implica que una norma, bueno, que un documento en este sentido académico no sea vinculante. Se le puede tomar como una referencia, pero no genera como tal ninguna obligación. Lo mismo, por ejemplo, con los votos singulares de los magistrados. Representan su voluntad, pero no vincula como tal. Esta carta, entre los diversos contenidos que tiene, habla mucho de los 5 neuroderechos básicos. Entre ellos, el tema de la privacidad de la información cerebral. ¿Por qué se resalta información cerebral y no información en general? Nosotros tenemos información que sabemos que conocemos. Por ejemplo, yo considero que sé lo necesario para poder apoyarlos en la realización de esta charla. Sin embargo, puedo tener información de hace 5 años que ni sé que la tengo guardada por acá en mi cerebro y que en algún contexto en particular saldrá a la luz, solo que yo no sé que la tengo.
pero mediante estos mecanismos de neurociencia, ellos pueden llegar a tenerla. Ellos van a tener disponible información privada, información que yo no deseaba otorgar, e información que ni siquiera he hecho pública, y que ni siquiera está en fácil acceso que sea pública. Por eso es que se especifica esta protección a la información cerebral. ¿Qué otro aspecto se habla también? El tema de la autodeterminación de la información que uno recibe mediante inteligencia artificial. Ya que hay que ser honestos. ¿A quién no le ha pasado que está con sus amigos en una reunión y se ponen a hablar de que tienen hambre y curiosamente Rappi te manda un 25% de descuento o en tu correo llegan promoción de Pizza Hut o de la nada entras a Facebook que sale publicidad de comida rápido en delivery? Eso como tal nosotros lo hemos aceptado en los términos y condiciones. Pero la pregunta es, ¿cómo sabe que lo estoy hablando? ¿O cómo sabe que lo he pensado siquiera? Es algo llamado el tema de la autodeterminación de la información, pero en este sentido de la información que yo puedo recibir. Aún no, vivimos en un constante bombardeo de informaciones. Es algo que el derecho no trata mucho o no le hace mucha mención. El neuroderecho busca estudiar este aspecto, de qué información uno desea recibir. Los famosos acuerdos de privacidad, ¿no? Cuando nos registramos en alguna red social o algún aplicativo, te sale ese aviso, ¿no? ¿Estás dispuesto a que te enviemos publicidad relacionada a tus gustos? Es del poder del like. O sea, nosotros le damos like a un montón de fotos, a un montón de páginas. Pero eso es lo curioso. Mediante los likes que entregamos, estamos armando un parámetro de accionar sobre qué información luego ellos nos pueden mandar. Es algo que se habla en esta carta y que también se habla en el tema de los neuroderechos. Y luego la famosa ley que no se menciona, la ley 31814, ley que promueve el uso de inteligencia artificial en favor del beneficio, bueno, en favor del desarrollo económico y social del país. Esta ley toma mucho como base el caso chileno, que ahorita vamos a hacerle mención y que con ello cerraremos. Pero esta ley coloca los principios, por ejemplo, de interacción con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Sin embargo, falta un reglamento. Como nosotros bien sabemos, una normativa sin reglamento en este sentido no resulta aplicable como tal. Entonces, estamos en esa situación de espera. Y cuando ya se logre aplicar el reglamento, se espera que regule muy bien los parámetros de accionar. Como mencionó bien el doctor, un accionar ético con la inteligencia artificial. ¿Qué es un accionar ético en ese sentido? Que piense en los beneficios de la sociedad. Ya vimos un caso negativo de uso de nuevas tecnologías, que fue el caso de Interbank. Información que no deseaba ser pública se hizo pública y todas las personas tuvieron acceso a ella. Estuvo disponible en muchos enlaces, por ejemplo. Entonces, esta ley permitiría establecer parámetros de accionar adecuados y cómo las políticas públicas podrían adaptar esas nuevas tecnologías a su accionar. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la cabeza. Yo trabajo en lo que es Secretaría Técnica. Aún los expedientes son en físico, porque no hay plataformas que permitan llevarlo ello a la virtualidad. Esta ley con su reglamento podrían permitir crear un sistema, claro está que con apoyo de ingenieros de software, de sistemas, abogados, gestores públicos y todo lo demás, se podría trabajar una propuesta, una plataforma para que este expediente físico se pueda llevar todo a sistemas virtuales. Pensemos en los beneficios. Sería público. Cuando nosotros buscamos los procesos, entramos a la plataforma como tal, tenemos pública esa información, tenemos un acceso directo. Pero hay muchos procesos que aún seguimos en el tema del papel. Y se maneja el papel y el papel es la regla. Y la excepción sería el PDF. Entonces, ese tipo de normativas, con un reglamento adecuado, nos podría llevar a desarrollar mejoras, tanto en lo que son los procesos clásicos, como también en la propia política de gestión pública. Hay un avance extraordinario que vale decir, lo estudiamos en el derecho, pero el derecho no lo puede ver solo. Hay que ser honestos. Acá, ¿quién de nosotros sabe programación? Yo la justo sé programar lo básico por mi curso de computación del colegio en secundaria, pero más de ello yo no sé. O sea, te puedo colocar en una página web, hola, ¿cómo estás? Pero ahí me voy a quedar. Entonces, crear grandes plataformas que almacenen información jurídica, que almacenen información privada, es un trabajo en conjunto de múltiples profesiones, de múltiples entidades, pero si ya hay países que lo están haciendo, ¿por qué el Perú no puede por lo menos intentarlo? Estamos en la capacidad de intentarlo y de buscar que esto salga bien. Y acá está el famoso caso chileno y con esto ya concluimos, bueno, para que viernes de la noche puedan salir, guiar como se le diría, no puedan pasar su momento de relajo. El caso chileno, como bien mencionó el doctor, mediante una reforma agregó este aspecto, ¿no?
La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, y esto es lo más importante para esta exposición. El desarrollo científico y tecnológico está al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. Ya generó un deber constitucional. La normativa que se produzca en base a ello tiene una base para desarrollarse y una base constitucional que va a permitir protegerla. A su vez, habilita que un proceso de amparo, de forma ya directa y explícita, sepa cómo presentarse. Va a haber una protección directa a este derecho constitucional de que las nuevas tecnologías no pueden afectar tus derechos a la vida y a la integridad física y psíquica. Ya ha creado esa base constitucional para la protección adecuada de la misma. Y a su vez, el inciso 4, que hace mención, que tenemos derecho a una protección de los datos personales. Ahí mi gato de fondo lo acabo de ver. Pues entonces, se logra de este modo esta protección constitucional. ¿Y por qué es importante ello? Porque facilita todo el desarrollo legal, porque hay una base constitucional que es de parámetro para el desarrollo de todo el sistema legal y ya luego también el sistema infralegal como ya es el tema más administrativo. Entonces, eso es lo que queríamos señalar, ¿no? Que ya existe normativa al respecto, ya hay un caso de una constitución que lo reconoce y que el Perú tiene muchas fuentes para poder inspirarse y poder lograr los avances que tanto requiere el país. Y bueno, con ello concluimos esta presentación. Considero que estamos dentro del marco del tiempo. Esperamos que haya sido sagrado. Muchas gracias por estar conectados aquí en un horario nocturno. Y si hay comentarios o consultas, nosotros totalmente atentos y si no, agradecemos la atención. Excelente, estimado Eduardo Jesús. Excelente participación referente a este tópico bastante interesante, referente a las neurociencias y nuevas tecnologías en relación con los derechos humanos. Con tu venia, solicitamos a la comunidad jurídica si tienen preguntas, dudas o palabras de elogio, pueden alzar la manito para efectos de darles acceso al audio o escribir por la casilla de comentarios. Recuerden que la clave es el número 5 para recibir un pequeño reconocimiento por vuestra asociación. ¿Correcto? Muy bien. Vemos aplausos por ahí a varios colegas. Excelente participación, estimado Eduardo. Al parecer tienes 2 libros, me parece, 2 libros ya escritos por tu Ah, autoría. claro. No, sí, pero eso ya no es en todo derecho. Son dos poemarios como tal que se han llegado a publicar, y han llegado a la Feria del Libro. Una muy bella experiencia. Excelente. La doctora Paola dice muy interesante las ponencias. Es correcto. Asociación Jurídica de Derecho en Línea, tratamos de buscar excelentes ponentes para efectos de que estén a la altura y referente también para que puedan compartir sus ideas o críticas referente a sus posturas que los ponentes tienen. Siempre académicamente, valga decirlo. Muy bien, al parecer no hay preguntas, estimado Eduardo. ¿Algunas palabras de reflexión al modo de concluir? Sí, claro, bueno, este es un tema sumamente interesante. Como dato curioso, vale decir que esta ponencia parte de un artículo que publiqué con el doctor en LP, y que ya venimos trabajando para una revista indexada ahondando más en la materia, que curiosamente la relación académica partió porque él dio una charla en el Minju sobre un tema muy similar que hemos visto hoy día, y la vehemencia mía me hizo escribirle y proponerle redactarlo, este artículo de LP, y acá nació todo este tema que nos tiene hasta el día de hoy aquí. La recomendación con la materia es revisen normativa extranjera como tal. ¿Por qué? Porque es una materia de derecho comparado. Recordemos que cuando algo no tiene una gran regulación ni estudio en un país, lo recomendable es ver casos extranjeros similares. Podemos ahondar lo que son Brasil, Argentina, Colombia, que son casos muy cercanos, o reglamento que ya se está desarrollando, que si no me equivoco ya se publicó en lo que es la Unión Europea sobre protección de datos personales en base a las nuevas tecnologías. Y estar totalmente atento a estas, más que innovaciones, a estas nuevas regulaciones que están naciendo. ¿Por qué? Porque como abogados, bueno, futuros abogados, colegas, hay que estar totalmente atentos a saber una respuesta. La tecnología va a seguir llegando, se va a seguir regulando y si no nos ponemos al tanto de ella, finalmente quedaremos desfasados. Bueno, y con eso concluyo, y mi gato de fondo y también presente. Con eso concluimos esta presentación. Muchas gracias. Excelente, Eduardo. Por ahí me lo saludas al gatito. Excelente. Con ello hemos concluido la cátedra del día de hoy. Con permiso.